En el capítulo 31 vamos a hablar de este tema de inductancia. Y vamos a recordar lo que aprendimos en el curso anterior sobre circuitos. ¿Se acuerdan que el circuito más sencillo posible que podemos construir es aquel circuito donde solo tenemos una resistencia? Y vamos a pensar que tenemos un switch acá para apagar y prender el circuito. Aquí voy a tener la fuente y aquí mi resistencia R, ¿verdad? Donde les digo, ese es el circuito más sencillo. Ahora pensemos o imaginemos de que yo pudiera poner otro elemento más que almacene campo magnético, ¿verdad? De tal manera que la corriente que va pasando por ahí cree un campo magnético. Pero si yo almaceno campo magnético, ese campo magnético de alguna manera también me va a inducir, ¿verdad? Porque ese cable va a estar en presencia de un campo magnético y eso me va a inducir también corriente. Entonces puedo meter un elemento que esté jugando, ¿verdad? Que esté de alguna manera cargándose y descargándose. Ese tipo de elementos le llamo elementos activos. Porque incorporan corriente. Nos ponen una corriente en el sistema. Entonces, los que teníamos antes, ¿verdad? Los que ustedes han aprendido en su otro curso, se les conocen como elementos pasivos, ¿verdad? Por la misma razón, ¿verdad? Ellos no aportan corriente. El caso más común y el ejemplo que vamos a estudiar le conocemos como inductor. Es pensar como si ahora tuviéramos una FEM debida a un inductor. Esa FEM va a ser igual a menos L por DI de T. Esta ecuación no debe ser extraña para ustedes. Esa ecuación de alguna manera es una generalización de la ecuación que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos las FEM inducidas, muchas veces nos quedaba algo de esta forma, que lo único que derivábamos respecto al tiempo era la corriente. Porque veíamos que en el flujo magnético lo único que variaba respecto al tiempo era la corriente. Entonces ahora vamos a decir, a todo lo que resta le vamos a llamar una cantidad L. Van a ver que eso nos trae consecuencias. A esa L es la que llamamos particularmente como inductancia. Esa inductancia las medimos en henrios. En henries, ¿verdad? En español a veces lo traducen como henrios. Y esa L se mide en esa cantidad. Por supuesto, la sección 31.1 le llama a este fenómeno autoinductancia. Que eso es lo que hay que recordar, ¿verdad? El fenómeno como tal se conoce como autoinductancia, porque va a ser un sistema donde la corriente del sistema genera campo magnético y ese campo magnético a su vez va a inducir corriente en el sistema. Entonces por eso hablamos de autoinductancia, ¿verdad? Es algo que le pasa al circuito mismo. La inductancia como tal es la cantidad L, ¿lo ven? Entonces no hay que confundir esos dos conceptos, ¿verdad?
que a veces se confundían y el libro no los maneja con el cuidado del caso, ¿verdad? Vean que esa cantidad L, como les digo, yo la puedo ver de mi caso general de inductancia. ¿Se acuerdan? De mi FEM inducida. Mi FEM inducida yo había dicho que iba a ser el campo, que iba a ser las vueltas por la derivada temporal del flujo magnético. Comparando con esto, ¿verdad? Yo puedo hacer la comparación directa. Vean que de ahí puedo despejar L, ¿verdad? Por simple comparación, donde voy a tener que mi L, mi inductancia, va a ser igual a N veces el flujo magnético entre la corriente. ¿Lo ven? Realmente, como ambos dos están derivados respecto al tiempo, esa derivada desaparece y de ahí puedo despejar L, ¿verdad? Entonces, también si yo quisiera la inductancia no es nada más que N por el flujo magnético entre la corriente. Aún vean esta particularidad. El flujo magnético, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es la integral del flujo en el D de área? Pero el flujo siempre es proporcional a la corriente. ¿Lo ven? El flujo en los casos el campo magnético en los casos que hemos trabajado es proporcional a la corriente. Entonces vean que el flujo quedaría proporcional a la corriente. Y entonces, como aquí estoy dividiendo con respecto a la corriente, esa corriente que la mayoría de veces sale de esta integral, se me cancela con esta corriente. ¿Lo ven? Entonces realmente la L no depende de la corriente. ¿Lo ven? Porque ese efecto realmente lo estoy cancelando con dividir aquí respecto a la corriente. ¿Verdad? El campo magnético depende de la corriente y se me cancela con ese I. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Demos un pasito más, ¿verdad? Este elemento activo lo dibujo aquí como un solenoide, ¿verdad? Pensando en un solenoide. Simplemente, y le voy a llamar L. Simplemente porque los primeros inductores que ponían en los circuitos eran solenoides, directamente, ¿verdad? Y entonces lo reemplazamos por ese dibujito, ¿verdad? Como un pequeño solenoide y su inductancia va a ser L y él va a generar autoinductancia en el circuito. ¿Todos conmigo? Vean que también yo puedo despejar L de la ecuación, ¿verdad? Que me representa la FEM de autoinducción. Vean que otra forma de verlo es que L es simplemente menos epsilon L entre d y dt. A veces nos sirve para comparar estas L's, ¿verdad? Recordar esa parte, que simplemente reescribir esta ecuación. ¿Todos de acuerdo? Como les digo, demos un paso más. Ahora lo que podemos hacer es incorporar este L en este circuito, en el circuito más sencillo, ¿verdad? ¿Todos conmigo? Que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces borremos, ¿verdad? Voy a borrar por acá.
Vean qué pasa en 31.2. En 31.2 hablamos de circuitos RL, ¿verdad? Simplemente el circuito de la resistencia que le agrego un inductor. Dibujemos ese circuito, ¿verdad? Vean que ese circuito ya es un poquito más complicado, donde vamos a tener aquí nuestra fuente, va a venir aquí un switch que prende o apaga el circuito, y aquí ponemos un segundo switch donde esto es A, esto es B, y este es el switch 2, este es el switch 1, aquí vengo, pongo la resistencia, y ahora pongo el inductor acá, y ese va a ser mi circuito, donde este es R y este es L. Y voy a estudiar el primer caso, ¿verdad? El primer caso va a ser cuando S2 está en A, ¿verdad? Estudiamos el caso cuando S2 va para A. ¿Cómo se estudia eso? Bueno, en todos los circuitos eléctricos, ustedes aprendieron que lo que queremos obtener es cómo es la corriente, ¿verdad? Ustedes saben que estudiar un circuito eléctrico es sinónimo de estudiar su corriente, ¿verdad? Porque la fuente, usted la propone, ¿verdad? Usted conecta a su fuente y quiere saber cómo es su corriente, ¿verdad? Ustedes saben que lo que llega ahí a la electricidad, ustedes le llaman 110, ¿verdad? O 220. Eso es el voltaje. Y ahora, para el circuito que usted diseña, lo que va a ver es esa fuente, cuánto corriente genera en ese circuito. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, usábamos las leyes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan? Con Kirchhoff nos aseguraba que en un mismo camino de corriente todos los voltajes deben de sumar 0, ¿verdad? Entonces, veamos. Vean que el primer voltaje es el voltaje de la fuente. Es el voltaje épsilon. Pasamos por aquí, seguimos, ¿verdad? Porque S2 está en A. Y el siguiente voltaje que vemos es el de la resistencia, ¿verdad? La resistencia es una caída de voltaje y sabemos que su voltaje es I por R. Viene aquí, pasa por el inductor y ya vimos cuánto es la FEM del inductor, ¿verdad? Que va a ser menos L por dI de T. Y regresa al inicio, ¿verdad? De tal manera que esto tiene que ser 0. Eso es lo que nos dice nuestra teoría de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Esto es algo que ustedes ya estudiaron en física 2, simplemente que ahora, como metí el inductor, tengo que poner el voltaje en el inductor. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora no puedo despejar I directamente de ahí, ¿verdad? Esto genera una ecuación diferencial, ¿lo ven? La cual tengo que resolver. Ya nosotros sabemos, esa ecuación diferencial ya hemos trabajado con ella, fue lo último que hicimos la clase anterior. Pero vamos a resolverla. ¿Se acuerdan que el truco que les dije es que si yo quiero despejar la corriente de aquí, debo escribir toda la ecuación diferencial en unidades de corriente? ¿Lo ven? ¿Cómo hago para escribir esto en unidades de corriente? Bueno, por ley de Ohm, si yo divido el voltaje entre la corriente, el voltaje entre la resistencia, eso me da corriente. Y si divido esto entre la resistencia, vean que me queda corriente. Entonces lo que tengo que hacer es dividir toda la ecuación entre la resistencia.
¿Lo ven? Entonces, esto implica, dividiendo por R, lo voy a escribir así, ¿verdad? Que epsilon entre R menos I menos L entre R de I dt debe ser igual a 0. Pero ahora, nuevamente, no puedo despejar de aquí la corriente. Ya ahora todo tiene unidades de corriente, pero no puedo despejar la corriente. Entonces lo que hacía era un cambio de variables, ¿se acuerdan? Entonces voy a llamar a X como epsilon entre R menos I. Ese fue el mismo procedimiento que hicimos, ¿verdad? Vean que esta X es como una nueva corriente. Si yo llamo a X esa cantidad, tengo que calcular un dx. ¿Lo ven? Dx no es más que menos de I, ¿lo ven? De tal manera que mi ecuación se vuelve X más L entre R dx dt igual a 0. Vean que el menos es este menos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos conmigo hasta acá? Ahora, esa ecuación es muy sencilla de resolver, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pongo todo lo que tiene X de un lado y todo lo que tiene T de otro lado. El nombre técnico de eso es que es una ecuación de variables separables, ¿verdad? Entonces vean que esto es simplemente, reescribo esto como que L entre R dx dt debe ser igual a menos X. De tal manera que dx entre X tiene que ser igual a menos R entre L dt. Y ahora acuérdense que el procedimiento es integrar a ambos lados, ¿verdad? Porque los diferenciales solitos hay que integrarlos para que no se sientan solos. Entonces, vean que esta integral va desde 0 hasta t, ¿verdad? R entre L no varía. Y aquí 0 es x0 y aquí t es x, ¿verdad? Vean que esa integral de I podemos computarlo. No es nada del otro mundo. Esto implica que el logaritmo natural de x entre x0 tiene que ser igual a menos r entre L por t. Y ahora para despejar x lo que hago es elevar a la e a ambos lados, ¿verdad? Entonces esto es igual a x entre x0 igual a e a la menos r entre L por t. De tal forma que x es igual a x0 por e a la menos r entre L por t. ¿Cuánto vale x0? Bueno, en t0, ¿lo ven? X lo único que puede valer, como lo único que varía en el tiempo es la corriente, y para el inicio no hay corriente, x0 no es más que epsilon entre r. ¿Lo ven? x0 no es más que epsilon entre r. ¿Sí? ¿Todos conmigo? De tal manera que esta ecuación se vuelve x igual a epsilon entre r por e a la r entre L por t. Esta es una L. Y ahora puedo sustituir x, ¿verdad? Me puedo devolver. De tal manera que esto implica que epsilon entre r menos i debe ser igual a epsilon entre r por e a la menos r entre L t. Y ahora sí, de esa ecuación, ¿verdad? Implica que I
es igual a epsilon entre R por 1 menos E a la menos R entre L por T, y esa va a ser la corriente que ando buscando, ¿verdad? En mi circuito RL, la corriente vale esto. ¿Lo ven? Ese es un resultado totalmente general para un circuito RL. Por supuesto, ¿verdad? En el examen, lo que hacen es ponerle un circuito diferente, ¿verdad? Para que ustedes tengan que rehacer otra vez la ecuación diferencial, ¿verdad? Vamos a ver, porque de por sí, en este capítulo vamos a ir poniendo más cosas a nuestro circuito sencillo, ¿verdad? Vean que de una vez podemos redefinir una cantidad aquí, tau, como L entre R. Esto tiene un significado matemático, ¿verdad? Vean que T no tiene que tener unidades. La exponencial, su argumento no puede tener unidades. Entonces, realmente, L entre R tiene unidades de tiempo inverso, ¿lo ven? De tiempo a la menos 1. Entonces, esto me permite darme cuenta que tau tiene unidades de tiempo. De esa manera, vean que esa ecuación se ve como que I es igual a epsilon entre R de 1 menos E a la menos T entre tau. Que es otra forma que ustedes la pueden encontrar escrita. Y vamos a ver la conveniencia que tiene. Realmente ese tau tiene una conveniencia real en el circuito. En este caso, como este es el caso donde cargamos, ¿verdad? Donde la corriente realmente está cargando nuestro L, en ese momento estamos en el punto donde ya empieza a aplanarse la carga. ¿Lo ven? Si yo hiciera el gráfico de esa ecuación, ¿verdad? Lo voy a hacer por acá. Si yo grafico la corriente entre el tiempo, realmente este gráfico tiene esta forma. Hasta que llega a un máximo. Ese máximo yo sé cuánto es. Ese máximo es exactamente epsilon entre R. ¿Verdad? Ese sistema llega hasta ese máximo, epsilon entre R. Tau, nuestro viejo amigo tau, es cuando llega aquí a un 62.3%. Al revés, 63.2%. ¿Verdad? De esa curva. Igual, ahí es cuando la velocidad empieza a disminuir, la velocidad de carga. ¿Lo ven? Ustedes sufren esto todo el tiempo cuando cargan la batería de su celular, ¿verdad? Al principio, la velocidad es muy rápida cuando cargan su celular, pero el último porcentaje, realmente, después del 63.2%, empieza a cargarse más lento. Y aun cuando llegan al 80% es mucho más lento. Y adivinen qué es el 80%. 2 tau. ¿Lo ven? Exactamente. El 80% que el fabricante de su celular le dice que ya su celular no se carga tan rápido, pero su celular dura como 45 minutos en cargarse hasta 2 tau. Pero cargarse completamente, ¿verdad? El resto dura como 2 horas, ¿verdad? El 80%,
realmente es 86%. Del 86% en adelante dura como 2 horas cargándose. Y de ahí viene. ¿Todos de acuerdo? Vean el siguiente caso, ¿verdad? El siguiente caso es mover el switch a B. Ya cuando cargamos el inductor, para decirlo de esa manera, podemos cerrar el circuito aquí. Entonces, el campo que tenemos aquí me va a seguir generando corriente en este lazo. ¿Lo ven? Pero claro, esa corriente que se genera la disipa la resistencia. Entonces, de ahí se muere debido a esa resistencia. Veamos a ver cómo es ese caso, ¿verdad? Vean que es la misma ecuación diferencial. Si yo muevo el switch 2 a B, vean que lo único que pasa es que desaparece epsilon, ¿lo ven? Es la misma ecuación diferencial. Simplemente ahora esto implica que menos IR menos L de I de T debe ser igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, esa ecuación la puedo reescribir como que menos IR debe ser igual a L de I de T. Y ahora sí, esa ecuación es de variables separables, ¿verdad? Ya no necesito hacer cambio de variables, ¿lo ven? Porque aquí está directa la separación de variables. Entonces vean que esa ecuación me queda simplemente como mando todo lo que tiene I para un lado, mando todo lo que tiene T para el otro lado. Entonces esto me dice que de I entre I tiene que ser igual a menos R entre L de I, de T. ¿Lo ven? Vean que para todo efecto práctico, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, ¿verdad? ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Integro, ¿verdad? Desde I0 hasta I, desde el tiempo 0 hasta el tiempo T. Pero ¿cuánto vale I0? Bueno, vean que I0, el inicio, cuando yo cambio el switch, I0 tiene que ser epsilon entre R. De tal manera que esa ecuación simplemente implica que el logaritmo natural de I entre I0 tiene que ser igual a menos R LT. Igual, saco la exponencial a ambos lados. Entonces esto me asegura que I va a ser igual a I0 por la exponencial de menos R entre L por T. Y vean que entonces esa ecuación que está ahí la puedo reescribir como que I es igual a epsilon entre R por E a la menos T entre tau. Y ese va a ser el caso de la descarga. Si hago el gráfico, ¿verdad? El gráfico de descarga, vean que simplemente lo voy a hacer aquí en negro. Simplemente aquí es un gráfico así. Y por supuesto, como les digo, aquí está tau. Empieza en epsilon entre R y en el 62.3, perdón, el 63.2% de la descarga va ahí por tau. Preguntas. El primer gráfico es de alguna manera la carga del inductor, ¿verdad? Es interesantísimo. Esta es la razón de por qué ustedes no pueden abrir el microondas. ¿Lo ven?
Ustedes no pueden abrir microondas porque los elementos activos, aunque usted desconecte la fuente, ¿verdad? Los elementos activos siguen proveyendo corriente en el circuito. Entonces, al inicio, tienen la corriente y realmente le toma un tiempo infinito en descargarse. Evidentemente, cuando pasó un tiempo tau, ya no es tan peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes les dicen, si ustedes desconectan un microondas, tienen que esperar como una semana, ¿verdad? Para que se descargue antes de intentar abrirlo, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Vean que vamos a dar un paso más. Este paso que queremos dar va a ser trascendental en lo que resta del curso. Va a ser trascendental porque vamos a intentar encontrar la energía potencial magnética, ¿verdad? Voy a borrar para que hablemos de la energía potencial magnética. Eso es 31.3. En 31.3 hablamos de la energía en un campo magnético. Para hablar de esto, primero vamos a recordar qué es la potencia. ¿Se acuerdan? La potencia era la derivada del trabajo respecto al tiempo. Es como una velocidad de hacer trabajo. Pero lo que hay que tener presente es que ustedes en Física 1 aprendieron que la potencia, ¿verdad?, también se puede reescribir a partir de la energía, porque ustedes conocen el teorema trabajo-energía, ¿verdad? El teorema trabajo-energía me asegura que esto yo también lo puedo ver como la derivada temporal de la energía, por teorema trabajo-energía, ¿verdad? Entonces, esa ecuación que está ahí la vamos a utilizar un montón en este curso. En particular, vean que yo puedo entonces ver esto como la derivada, el diferencial de U igual a la potencia por el diferencial de T. Ese sencillo paso que está ahí, lo vamos a usar un montón en el curso, ¿verdad? Nos vamos a, va a salir bastante, ¿verdad? Todo eso que tengo ahí escrito para la potencia. Entonces, hay preguntas muy raras que podemos hacernos, ¿verdad? Yo les puedo preguntar cuál es la energía almacenada en el inductor. Porque claro, ustedes son capaces de construir la potencia del inductor. ¿Cuánto vale la potencia de un circuito eléctrico? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale? No, de todo el circuito. Voltaje por corriente, ¿se acuerdan? La potencia por definición, ¿verdad?, es la corriente por el voltaje.
¿verdad? Vean que para una resistencia, como la resistencia cumple la ley de Ohm, su voltaje siempre es R por I. Entonces, por eso, la potencia de una resistencia es I cuadrado por R. ¿Lo ven? Porque su voltaje siempre es I por R. ¿Todos conmigo? Entonces, ven, tenemos estos tres elementos. Y con esos tres elementos podemos hacer un montón de preguntas. Y mis compañeros, ¿verdad? Son bastante ingeniosos y hacen un montón de preguntas al respecto. Demos un paso más, ¿verdad? Vean que ahora realmente yo puedo ver mi circuito anterior, ¿verdad? Mi circuito anterior teníamos que la ecuación era epsilon menos IR menos L di dt igual a 0. Pero vean que yo ahora, ese circuito, como la potencia es I por el voltaje, yo puedo multiplicar toda esta ecuación por I, ¿lo ven? Entonces, esto implica, multiplicando toda la ecuación por I, ¿verdad? Que I epsilon menos I cuadrado R menos L I di dt igual a 0. Para la corriente del circuito no puede ser 0. Esto que está aquí es la potencia de la fuente. ¿Lo ven? Esto va a ser la potencia de la fuente. Esto que está aquí no es más que la potencia del resistor. Entonces, esto que está aquí no le queda más que ser la potencia del inductor. ¿Lo ven? Entonces, puesto de esa manera, ¿verdad? La potencia del inductor va a ser igual a L I di dt. Pero la potencia es lo mismo que la derivada de la energía potencial, en este caso la energía potencial del campo magnético respecto al tiempo. Entonces vean que ahora yo convenientemente meto esto dentro de la derivada. Si hago eso, esto va a ser un medio de L por I al cuadrado. Debe ser igual a la derivada de V con respecto al tiempo. Entonces vean que ahora eso implica que V no es más que un medio de L por I al cuadrado. Y ese va a ser la energía magnética. Aún como L y I dependen del campo magnético, uno puede escribir como U minúscula la densidad de energía magnética como B cuadrado entre 2 mu sub 0. Es la densidad, ¿verdad? Entonces todos los factores geométricos que habían aquí involucrados, los desaparecí, pues dividí entre la geometría a ambos lados. Entonces la densidad magnética la podemos ver como B cuadrado entre 2 mu sub 0. Ese es un resultado que vamos a usar mucho más adelante y vamos a repetirlo, ¿verdad? Lo que nos importa ahorita es ver cómo la energía potencial almacenada en el inductor es un medio de L por I al cuadrado. Preguntas. De aquí a aquí. Solo metí L por I dentro de la derivada. ¿Verdad? Lo metí dentro de la derivada. Entonces la derivada de esto es esto. Eso es lo que dice y ahora los dos son derivada temporal. Entonces me quito las derivadas temporales y por eso tengo esa relación. ¿Todos conmigo? ¿Alguna pregunta?
demos un paso más, ¿verdad? Antes de ponernos a usar esto, vamos a introducir el concepto de inductancia mutua. Voy a borrar por aquí. En el concepto de inductancia mutua, lo que queremos hacer es tener dos objetos y ahora un objeto está induciendo corriente en este objeto, la corriente que se induce en este objeto va a generar campo magnético que va a inducir corriente en el objeto original. La inductancia mutua no es distinta a la autoinductancia, ¿verdad? Simplemente simplifica las ecuaciones. Entonces, en 31.4 hablamos de inductancia mutua. La inductancia mutua, tenemos una cantidad M que va a ser igual al número de vueltas del objeto 2 por el flujo magnético que siente 1 dividido a 2 entre la corriente en 1. Pero, como es mutuo, esto es lo mismo que el número de vueltas que tiene 1 por el flujo magnético que siente 2 debido a 1 entre la corriente que pasa por 2. Y eso es lo que simplifica el problema, ¿verdad? Donde la FEM de 1 simplemente es menos M por la derivada de la corriente que pasa en 2, ¿verdad? La FEM que siente 1 debido a la corriente 2 es esto. Pero vean que la FEM que siente 2 debido a la corriente 1 es esta, ¿verdad? Entonces simplifica el proceso. Eso es lo único que les recuerda esta sección, ¿verdad? Dicho de otra forma, no sale de la nada esa corriente, ¿verdad? La corriente que yo induzco, ¿verdad? Tiene que salir de algún lado, ¿verdad? Y ocurre de este proceso. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esto se los enseñamos porque ahora está muy de moda los celulares que se cargan inalámbricamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ustedes podrían pensar, no estoy gastando electricidad. ¿Lo ven? Pero usted sí la está gastando porque va a tener este proceso de autoinducción, ¿verdad? Este proceso de inductancia mutua. ¿Lo ven? Porque usted dice, no, la corriente siempre circula, ¿verdad? Y la circulación de la corriente genera campo magnético. Entonces, ¿por qué voy a estar gastando electricidad? ¿Lo ven? Ahí no hay ninguna resistencia, va a decir usted, ¿verdad? Pero su aparato le hace trampa, ¿verdad? Su otro aparato, y básicamente lo que va a hacer es hacerle una corriente en la dirección contraria que le está disminuyendo el flujo final. Entonces, de la corriente que entró, le salió menos corriente. ¿Lo ven? Entonces, siempre tienen que pagar esa corriente, ¿verdad? Siempre se desapareció alguna corriente. Lo cual es muy interesante, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Ahora demos un paso más, ¿verdad? Compliquemos nuestro circuito. Ahora, nuestro circuito sencillo lo puedo complicar metiendo un capacitor. Eso es 31.5. Lo que pasa con 31.5, que se llama oscilaciones
oscilaciones en un circuito LC, es que la ecuación diferencial que me queda es una ecuación diferencial que ustedes ya conocen. ¿Lo ven? Es ni más ni menos que la ecuación de un oscilador. ¿Verdad? Entonces, aunque viene de un circuito eléctrico, ustedes ya saben la solución de esa ecuación diferencial. Pensemos en ese circuito, ¿verdad? Ese circuito simplemente va a ser aquí su fuente, aquí su L, y aquí su capacitor. Donde esto va a ser L, esto va a ser C, y aquí está su switch, ¿verdad? Entonces, claro, su sistema, ustedes lo pueden ver como un sistema donde tengo un cambio de energía eléctrica más un cambio de energía magnética. Y debe ser igual a 0 ese cambio. La idea es que cuando yo lo tengo en A, solo tengo el capacitor, ¿verdad? Entonces empieza a circular la corriente, carga el capacitor a su máximo, y yo después lo paso a B, y ahora sí entra a jugar el inductor, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, ¿verdad? Cuando S está en A, lo que pasa es que llego al Q máximo, ¿lo ven? Ya cuando paso el S a B, ocurre esta ecuación, ¿verdad? Simplemente voy a tener una suma de las energías. La energía potencial del capacitor más la energía potencial del inductor. El capacitor almacena campo eléctrico, el inductor almacena campo magnético. Esa es la diferencia de uno y el otro. Sí, el capacitor almacena campo eléctrico, ¿verdad? Eso fue lo que ustedes estudiaron en Física 2. Y ahora estamos diciendo que el inductor es un aparato que almacena campo magnético, ¿verdad? Es las veces del capacitor, pero para el campo magnético. Vean que esa ecuación tenemos, ya ustedes saben cuánto es el caso de la energía en un capacitor. En un capacitor la energía no es más que Q cuadrado entre 2C. Y acabamos de ver que para un inductor es un medio de L por I al cuadrado. Y esto debe ser igual a 0. Ahora vean que malvadamente puedo derivar esta ecuación respecto al tiempo. Esto lo hago porque realmente la derivada de la energía respecto al tiempo es la potencia. Es la ecuación de las potencias, ¿verdad? Simplemente los hacemos para recordárselos, ¿verdad? Si yo ahora, esto implica derivando respecto al tiempo, ¿verdad? Que QC entre dQ dt más LI de DI dt debe ser igual a 0. Y como les digo, esa es la ecuación de potencia. Lo que ahora es interesante para este caso es que I, ¿verdad? La corriente no es más que dQ dt.
Entonces, esa ecuación a la que llegué la puedo reescribir. La puedo reescribir como que Q entre C por dQ dt más L dQ dt por d cuadrado Q dt cuadrado debe ser igual a 0. Y ahora vean que puedo sacar el dQ dt a factor común. De tal manera que dQ dt por QC más L d cuadrado Q dt cuadrado debe ser igual a 0. Pero dQ dt nunca puede ser 0. Porque si no la corriente sería 0, ¿verdad? Entonces, eso no nos interesa. Entonces, vean que esa ecuación diferencial la reescribimos como, ¿verdad? Simplemente Q entre C más L d cuadrado Q dt cuadrado igual a 0. Pero aquí es donde viene la parte que les digo que ustedes ya conocen. Esa ecuación que está ahí, yo la puedo reescribir como d cuadrado Q dt cuadrado igual a menos 1 entre LC por Q. Y esta ecuación que está aquí, ustedes ya la conocen. Esa ecuación que está aquí, ¿verdad? Recordemos la ley de Hooke. La ley de Hooke asegura que la fuerza es igual a menos kx. Entonces su profesor de física 2 le recordó que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Que esto es lo mismo que la masa por la segunda derivada de x respecto a t cuadrado. ¿Verdad? Entonces su profesor le sustituyó la fuerza en esa ecuación. Entonces esto implica que m de x cuadrado de t cuadrado va a ser igual a menos k por x, y su profesor le reescribió esto como x. Y aún su profesor les dijo, vean, omega cuadrado es igual a k entre x, y esta ecuación que está aquí es la ecuación de una onda. Y su profesor les dijo cuál es la solución. Esta ecuación que está aquí es esa misma ecuación. No hay ninguna diferencia. Simplemente llame a omega 1 entre la raíz de LC. ¿Verdad? Si su omega es 1 entre la raíz de LC, esta ecuación 1 es igual a esta ecuación asterisco, ¿lo ven? Es la misma ecuación. De la cual ustedes ya saben la solución, ¿verdad? Ustedes saben la solución de toda ecuación de onda. Lo que ustedes aprendieron les asegura que Q va a ser igual a Q máximo por el coseno de omega t más una fase. Y nuevamente, como para todo circuito lo que yo quiero es la corriente, me basta con derivar esto respecto al tiempo, ¿lo ven? Entonces de ahí, otra forma de verlo es que I es igual al I máximo negativo por el seno de omega t más una fase. Esta es otra forma de verlo. Y como es una onda, cumple todo lo que ustedes saben de ondas, ¿verdad? Todo lo que ustedes aprendieron de aquella ecuación de allá,
lo cumple esta ecuación. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando este se descarga, va cargando este, cuando este se descarga, va cargando este, y cuando este se descarga, carga este, y por eso es una oscilación, ¿lo ven? Un poquito descarga este, carga un poquito este, un poquito descarga este, carga un poquito este. Y por eso se genera este coseno, ¿verdad? Visto desde la corriente, ese seno. Y es una oscilación. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Y ustedes dirán, profesor, yo estudié que ese oscilador lo puede hacer amortiguado. También. ¿Qué era el amortiguamiento? Bueno, una resistencia al movimiento. ¿Lo ven? El amortiguamiento era algo que le hacía resistencia a moverse. Eso no es más que la sección 31.6, ¿verdad? En 31.6, eso es lo que vemos, ¿verdad? En 31.6 hablamos de circuito RLC. Pero el circuito RLC no tiene nada de novedoso. Es el mismo caso del oscilador amortiguado que ustedes ya estudiaron, donde el amortiguamiento lo va a proporcionar la resistencia. Vean que el dibujo es casi el mismo, ¿verdad? Vean que su dibujo va a ser ahora aquí su fuente, pero ahora vamos a tener aquí una resistencia, el inductor, ¿verdad? Y aquí su switch, ¿verdad? Donde este va a ser L, este va a ser R, y aquí viene su capacitor. Y ese va a ser su circuito RLC, ¿verdad? RLC solo me da la indicación de la corriente, ¿verdad? Voy a borrar por acá, para que hablemos un poquito de esto. Vean que vuelve a pasar lo mismo cuando su switch está solo en A, lo único que hace es cargar el capacitor, ¿verdad? Y la acción ocurre cuando lo paso a B, que toda la corriente se queda acá. ¿Lo ven? Simplemente ahora, cuando S está en A, lo que ocurre es Q máximo, ¿verdad? Donde este es A y este es B. Este es el punto A, este es el punto B. Vean que ahora cuando S va a B, simplemente ahora tengo el cambio de energía eléctrica más el cambio de energía magnética más el cambio de la energía interna, ¿verdad? Del sistema. Y eso tiene que ser 0. Claro, ya lo estudiamos. Simplemente yo lo que quiero es la suma de las potencias, ¿verdad? Entonces, sabemos que la potencia de un capacitor es de Q de T, que la potencia del inductor es Li de I de T, y que la potencia de la resistencia es I cuadrado R. ¿Lo ven? Y ahora vuelvo a hacer la misma curiosidad. Como la corriente es de Q de T, yo vuelvo a reescribir esta ecuación en función de dQ, ¿verdad? Entonces vean que esto va a ser igual a Q entre C de Q de T más L de Q de T por D cuadrado Q de T cuadrado más ahora dQ de T al cuadrado por R igual a 0
hago lo mismo, ¿verdad? Saco a factor común dq de t, y como dq de t no puede ser 0, lo paso aquí a dividir, ¿verdad? Entonces, 0 entre un número que no es 0 es 0, y eso me queda entonces la ecuación L de cuadrado Q entre dt cuadrado más R de Q de T más Q entre C, todo igual a 0. Esta ecuación que está aquí es la misma ecuación del oscilador armónico amortiguado, que ustedes en física 2 la escribían como m d cuadrado x dt cuadrado más b de dx dt, donde esto es un término disipativo, más kx igual a 0. ¿Lo ven? Esta es la ley de Hooke, este es el término disipativo, sabemos que la resistencia lo que hace es disipar, ¿verdad? Más nuestro término, ¿verdad?, del inductor. Nuevamente, sabemos la solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Ya la estudiamos a la sociedad en física 2. Q va a ser igual entonces a Q máximo por E a la menos RT entre 2L coseno de omega D por T, donde omega D, la nueva frecuencia, va a ser 1 entre LC menos R entre 2L elevado al cuadrado, todo a la 1 medio. ¿Todos de acuerdo? Vean que cuando R es igual a 0, omega es igual a la omega del caso anterior. Y no solo esto, esta cantidad valdría E valdría 0, R valdría 0, entonces esto sería E a la 0, que es 1, y este Q da lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Entonces, para una resistencia 0, esa solución es la misma del caso anterior. Vean que si hacen una gráfica de Q respecto al tiempo, en ese caso lo que tienen es ahí una oscilación, la cual queda con una envolvente aquí, donde esta envolvente es exactamente esta exponencial, ¿lo ven? Es simplemente E a la menos RT entre 2L. Son esas envolventes. Igual como pasaba con el oscilador amortiguado, ¿verdad? Otra cosa interesante es que hay un caso donde esto es muy pequeño, ¿verdad? Vean que si la resistencia es mucho menor que la raíz de 4L entre C, en ese caso, casi esto se comporta como si no fuera amortiguado, ¿verdad? Cuando R es más pequeño que esto, ¿verdad? Porque esto haría que este término sea muy pequeñito. Entonces, es otra forma de verlo. Preguntas. Esos son subíndices, sí.
Vean que podemos discutir un poquito la tarea, ¿verdad? Esto es lo que es el capítulo 31. Como les digo, es interesantísimo estos resultados, pero en este curso les interesa más que ustedes hagan esa asociación entre lo que aprendieron en Física 2 con estos circuitos. Porque de por sí en el otro capítulo nos vamos a embarrar bastante las manos con circuitos, ¿verdad? Entonces, a veces el estudiante espera más interacción con circuitos en el problema de este examen, pero ahorita lo que más nos importa es esa asociación que hicimos entre el oscilador, ¿verdad? Y el circuito eléctrico. No solo eso, toda la computación que ustedes conocen nace por esta idea de la física. Cuando los físicos se dan cuenta de esto, los físicos dicen, esto es un simulador. ¿Lo ven? Yo puedo hacer un circuito eléctrico que simula el comportamiento de un resorte. Y lo que a ustedes tal vez su profesor de Física 2 no les contó es que toda la física se puede descomponer en resortes. Cualquier fenómeno de la física yo lo puedo descomponer en un montón de resortes. ¿Verdad? El término técnico es que toda la física se puede descomponer en osciladores armónicos acoplados. Entonces, claro, cuando los físicos ven esto, dicen, yo puedo simular cualquier proceso de la física con un circuito eléctrico. Con ese circuito eléctrico, con la suma de muchos de esos circuitos eléctricos, yo puedo simular el mundo. Y ahí nació la computadora que ustedes conocen. ¿Lo ven? Y claro, ustedes se sienten muy cool, ¿verdad? Viendo Facebook, ¿verdad? Y ahora se pueden comunicar con su amigo en Japón. Y todo el cuento, ¿verdad? Y todo nació de un interés de la física, ¿verdad? El interés más banal, ¿verdad? Yo se los pregunto en el examen y a ustedes les duele el hígado, dice. Profesor, ¿pero por qué pregunta esto? Esto a nadie le interesa. Bueno, es que ese es el punto, ¿verdad? De estas cosas que solo a los físicos les interesan, nació la computadora, ¿verdad? Y esto es lo que los políticos en este país no entienden. Los políticos en Latinoamérica no entienden que la física es importante, porque de las ideas, de las curiosidades de los físicos han nacido todos los conocimientos. Los que salvan vidas hoy en día nacieron de la curiosidad de un físico en una pizarra. Las resonancias magnéticas, la cura contra el cáncer, el código genético, las nuevas técnicas para curar el ADN mismo, nacen de la curiosidad de un físico en una pizarra, ¿verdad? Entonces, no se puede ser más eficiente de lo que ya es una universidad, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Entonces, hablemos de la tarea, ¿verdad? Eso lo dijimos porque Carlos nos está viendo, ¿verdad? Entonces, vean que me interesa mucho de tarea el 3141. El 3141 no es un circuito, no es lo más popular preguntar circuitos en el capítulo 31, aunque hacemos bastante, ¿verdad? No es lo más popular, pero pónganle en ojo a ese, ¿verdad? Nos interesa darles ahí una figura extraña y que ustedes de esa figura extraña, con todas sus habilidades de calcular campo por ley de Ampère o Biot-Savart, me encuentren el L. ¿Lo ven? Este es el problema típico de ampliación de este curso, ¿verdad? De este capítulo. Después, para no abandonar los circuitos, pueden ver el 3115, ¿verdad? Ese les plantea un circuito, ¿verdad? Donde tienen que aplicar esto que hemos visto para resolverlo. Y por último, ¿verdad? Vean el 3115, ¿verdad? El 3115 es un poquito más sencillo. Si tienen tiempo de hacer uno, hagan el 41. Si tienen tiempo de hacer dos, hacen el 15.
Y si tienen tiempo de hacer 3, hacen el 5. Con eso empezamos la próxima clase, ¿verdad? Y nos vemos.